me presento. Dentro de mi formación, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNSA. Eh, Además, soy especialista en cirugía gastroenterológica. He realizado mi posgrado en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés. Soy docente tanto del pregrado como del posgrado. Y actualmente estoy acá con la materia de soporte vital. Bueno, pues dentro de lo que es soporte vital, vamos a llevar el- Bueno, pues, ¿pueden visualizar las diapositivas? Sí, Sí, doctor. sí, Sí, sí. Ya. Vamos a hablar entonces sobre soporte vital, por qué la importancia de esta materia en, en el prefacultativo. Dentro de los objetivos de este tema que vamos a llevar de generalidades, va a ser los primeros auxilios versus el soporte vital, la importancia del soporte vital, las constantes vitales y los tipos de constantes. ¿Qué entienden por soporte, estimados jóvenes? ¿Podría ser dar apoyo? Algo tal vez que sostiene. Tal vez son técnicas El o apoyo maniobras que esencial para la realizamos. vida. Ayuda. Un tipo de ayuda. Algo que En algo agarra y proporciona ayuda. Algo que sujeta o que Apoyar sostiene a algo. algo que sostiene. Ayuda. Algo que puede soportar. Ayuda a nuestro cuerpo que sea necesario. Algo que ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga firme. Está bien los conceptos en relación a lo que es soporte, ¿ya? Soporte, según la Real Academia Española lo define, puede definirse cualquier tipo de apoyo, ya sea a una estructura, sostén, como vemos en la imagen de la izquierda. Entonces, no solamente puede ser ayuda, sino puede ser soporte, como puede ser el soporte a diferentes estructuras como las vigas o también el soporte técnico en el caso de ayuda a algunos sistemas. ¿Qué entendemos por vital, estimados jóvenes? Algo es Vida. súper importante. Relacionado con la Es vida, algo doc. importante Algo, Necesario para para la vida. mantener la Algo vida. necesario para algo Algo mantener la relacionado a la vida. vida. para la vida. La vida. Algo necesario. Algo que es Que es importante necesario para la vida o vital, que es Algo, importante. algo necesario e importante para la vida. Muy bien, entonces, vital es algo importante o necesario para la vida. Entonces, soporte vital es el apoyo necesario para mantener la vida. Eso es el soporte vital. Ahora, si queremos ser un poco más exquisitos en ese término de soporte vital, podemos incluir varios términos como ser maniobras técnicas y tratamientos de emergencia, que se va a realizar en una situación de emergencia médica. Y esto va en el sentido y el objetivo de mantener la vida del paciente y disminuir, sobre todo, todas las complicaciones y los riesgos que se puedan suscitar. ¿Puede volver a explicarle esa parte, por favor? Dice. Claro que sí. Como les había comentado, soporte vital es aquel en la cual se va a valer mediante maniobras, ya sea técnicas y tratamientos de emergencia, las cuales van a ser realizadas en situaciones de urgencia médica. Y el objetivo es mantener la vida del paciente y así disminuir los riesgos y complicaciones que se puedan presentar y mejorar el pronóstico vital, sobre todo del paciente. Y en algunos casos se va
dirigido en algunos sistemas, ya sea al sistema cardiovascular o al sistema respiratorio. Son los dos sistemas que se complican con mayor frecuencia y pueden presentar una mayor probabilidad de pérdida de vida. En cambio, los demás sistemas, el sistema gastrointestinal, el sistema urinario, si bien se pueden llegar a complicar, la complicación es un poquito más crónica. ¿Qué quiere decir? Que puede tardar en presentarse las complicaciones, sobre todo si hablamos eh, en fallecer el paciente. Les voy a pedir, jóvenes, un favor grande, y esto lo voy a decir de solamente una vez para todas las clases. Veo que están rayando la pantalla, lo voy a suspender la clase. Yo los respeto a todos ustedes y como tal pido también el respeto. Veo que cualquiera de ustedes raya la pantalla, inmediatamente voy a suspender la clase. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, ¿Qué lice. Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, licenciado. ¿Qué entendemos por primeros auxilios, estimados jóvenes? Los primeros Exacto, auxilios son inmediatas. las primeras acciones que se tomen medidas de... Atención en primeras instancias, Sí, exacto. de forma provisional. Atenciones inmediatas realizadas por cualquier persona, no Todo necesariamente A- profesional. son, son Y ahora atenciones sí, inmediatas realizadas en casos de emergencia o urgencia que se Son las realiza o primeras puede medidas que se realizar. toman para preservar la salud del paciente, doctor. Son ¿Ya? cuidados rápidos y simples que se hace antes de llevar al médico. La primera atención que recibe una persona antes de ser evacuada a un hospital o centro hospitalario. Muy bien. Hay varios conceptos que tienen y la mayoría están ciertos. Uno, primero, los primeros auxilios no solamente pueden ser realizados por personal médico, puede ser realizado por cualquier tipo de persona, ¿ya? Así como también los licenciados en enfermería, los técnicos en urgencias, los auxiliares en enfermería o cualquier persona civil. Puede realizarlo que tenga conocimiento básico, sobre todo para atender este tipo de emergencias. ¿Ya? En tal sentido, estas personas que si bien tienen conocimientos básicos, van a realizar las diferentes técnicas o maniobras básicas, precautelando la vida hasta que llegue el personal médico. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia entonces tenemos entre los primeros auxilios y el soporte vital? Lo más importante de todo esto es que en los primeros auxilios, el personal, ya sea una persona civil o cualquier tipo de licenciado auxiliar en enfermería o técnico en urgencias, puede realizar este tipo de técnicas o maniobras. ¿Ya? Puede realizarlo. Y son las primeras acciones que van a realizar. En cambio, en, en relación al soporte vital, los médicos que están capacitados, sobre todo los emergenciólogos, van a realizar todo tipo de maniobras y esto con la finalidad de preservar la vida del paciente. Si hablamos ya en el segundo punto, que el tipo de personas que puede realizar estas maniobras técnicas son diferentes, o sea, son personas que tienen un conocimiento básico. En cambio, el soporte vital netamente para médicos, doctores, sobre todo los emergenciólogos, ¿ya? O los médicos generales. Ahora, si hablamos en relación al material que van a utilizar, en los primeros auxilios se van a utilizar lo que tengan a la mano, ¿no? Un ejemplo, si tienen una herida exsanguinante, que quiere decir que hay un sangrado profuso, una persona común, normal, que tiene conocimiento básico, va a agarrar una prenda, ya sea una polera, y va a ir a cubrir la herida y comprimirla.
Esa es la primera medida que va a realizar, ¿ya? En cambio, en el soporte vital, el personal calificado y especializado en este tipo de accidentes cuenta con todo tipo de materiales, desde gasas, apósitos, compresas estériles. Tiene además otro tipo de equipamiento para cohibir la hemorragia. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer en el soporte vital el médico? Va a agarrar una gasa estéril, que tiene que ser estéril para poder entrar en contacto con esa zona. Va a llegar a comprimirla. Si aún va a haber la persistencia de sangrado, entonces va a comprimir con otra nueva gasa encima de la anterior y así sucesivamente hasta llegar a cohibir la hemorragia. Si en el caso que no se pudiera, entonces va a intentar realizar otro tipo de maniobras como la instalación de un torniquete y así cohibir la hemorragia y hacer la primera atención en el sitio del accidente, en la ambulancia, traslado y hasta la llegada del hospital. ¿Ya? Y por último, si hablamos de los primeros auxilios, la persona que va a realizar los primeros auxilios se va a quedar hasta que el personal médico llegue al sitio y entonces pueda entregar al paciente y así poder colaborar al paciente. En cambio, en el soporte vital, el médico llega al accidente, se hace cargo del paciente, lo estabiliza. Una vez estabilizado, lo sube a la ambulancia y lo lleva a su centro nosocomial para el tratamiento ya definitivo para este tipo de pacientes. Entonces, en el caso del soporte vital, no es que delega a otro tipo a otro doctor para que lo realice el soporte vital, sino que él lo tiene que realizar la estabilización y hasta la llegada del hospital. La importancia, si hablamos de la importancia del soporte vital, se ha visto que este conocimiento de maniobras y procedimientos, sobre todo del soporte vital, si hablamos de la atención prehospitalaria, o sea, antes de llegar al hospital, se ha visto que es deficiente en nuestro medio. Muchos centros formadores, bueno, donde se incluye igual la Universidad Mayor de San Andrés, no cuentan en su pensum con este tipo de materias. Entonces, la mayoría de los médicos generales que egresan de la Universidad Mayor de San Andrés desconocen el manejo de este tipo de eventos que son la atención prehospitalaria. ¿Ya? Uno es eso. Dos, que hay que estandarizar y hacer protocolos actualizados para este tipo de manejos, sobre todo en los manejos prehospitalarios, que actualmente en Bolivia, no solamente La Paz, sino a nivel todo Bolivia, hay muchas deficiencias en el manejo prehospitalario. Ahorita las regiones o los departamentos que tienen mejores protocolos de manejo, sobre todo si hablamos en medicina prehospitalaria, son Santa Cruz y Cochabamba. La Paz nos hemos quedado relegados porque eh, no hay personales, sobre todo de emergencias, que estén capacitados en este tipo de accidentes o medicina prehospitalaria. Si hablamos ya de la sociedad, podemos ver que a nivel Bolivia vamos creciendo como población y el crecimiento va de la mano con la presencia de accidentes. O sea, cuanto más personas hay más probabilidad de accidentes o este tipo de eventos. No solamente accidentes automovilísticos, también puede haber desastres, como vemos en las diferentes regiones como ser derrumbes, terremotos, que Dios no quiera, no se presente en nuestro medio, pero se puede presentar, ¿ya? Y por último, tenemos que igualarnos a las guías y los protocolos que se realizan a nivel del exterior, porque a nivel exterior esta materia de soporte vital o los primeros auxilios
lo llevan en etapas escolares, en el colegio, y la mayoría ya tienen conocimiento sobre este tipo de manejo. Entonces, la idea de la universidad es estandarizar en ese sentido e incluir en el pensum esta materia para que se pueda llevar a nivel de medicina o de otras carreras. Otra pregunta, ¿qué es la vida, estimados jóvenes? ¿Qué entendemos por vida? Un fundamento para nuestra existencia. Ya, eso es más en la parte de psicología, o sea, del por qué vivimos. Pero está bien, está bien. Es todo lo que tiene células y ¿Es todo ser que cumple un ciclo de vida? Ya, un poco más completo, está muy bien. es todo Cumple lo un que tiene ciclo. células y organismos Los objetos cumpliendo una vivientes. función vital. Lo que va a tener alguna función vital, que puede cumplir algún ciclo, tiene alguna función también. Muy bien, La vida es todo lo que hace que un ser humano no sea solo una materia sin movimiento, sino que pueda existir y también funcionar por sí mismo. muy bien. Son varios conceptos que si bien, o sea, tienen de distinto contexto, lo toman, es así definir la vida. Es por eso que es un fenómeno complejo. No se puede describir. Si queremos describir de una manera psicológica, de una manera biológica, es difícil a veces describir lo que es vida. ¿Ya? Ahora, en un término general, podemos indicar que la vida es la capacidad de un organismo vivo, el cual va a tener la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y pero algo que podemos añadir ahí es que vas a responder a estímulos, sobre todo estímulos externos o internos, ¿ya? Entonces, la vida es todo organismo que puede nacer, crecer, reproducirse y morir. Y además de responder a estímulos externos o internos, ¿ya? Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas de cómo lo podemos escribir. Otro, que es salud, estimados jóvenes. Yo sé que muchos de ustedes deben conocer el concepto de salud según la OMS. Ah, ya, rayaron la pantalla. Bueno, pues jóvenes, lo siento. Vamos a cortar aquí la clase. Lo damos como tema avanzado. Por No, favor, doctor, no, no. doctor, por No, favor. doctor, una última oportunidad. ¿Quién era? Doctor, por favor, no. Dice, por fin, un Por favor, por favor, Una oportunidad. No, una profe, oportunidad. no, Volver a hacerlo. vamos. Última vez. Última No, oportunidad. Inge, por favor, no. Creo que está rayando la pantalla. ¿Quién fue el Cuando guaso? lo veamos se lo compramos un pollito, pero no pues doc. ¿Quién fue? Lo hacemos suyo. Ahora, Bótenlo. Revisado, no lo la sesión. tampoco soy ingeniero, soy doctor, ¿ya? No soy ingeniero. Ahora, Doctor, ¿qué por favor. es salud? salud se definiría como un estado de bienestar físico, social, mental. Muy bien, Salud, es un equilibrio entre lo malo y lo bueno. ya, La salud es un estado de Físico, mental y también biológico. de ya. enfermedades. El Estado estado de físico, completo mental, Es psicológico un de una estado físico, persona. social y Un mental. estado completo de bienestar. Un Ya. ser, un ser que ejerce normalmente todas sus funciones. Ese es el concepto según la OMS y está bien completa, ¿ya? Que describe que hay un equilibrio entre la salud física, la salud mental y la salud social. Si hay un desequilibrio en cualquiera de una de ellas, es cuando inicia la enfermedad. Ahora, ¿qué
¿Quién me puede decir qué es enfermedad? La ausencia de salud. Una La mala alteración función del cuerpo que Alteración causa en el malestar. sistema biológico de un organismo Ya, muy por bien. patógenos o por Alteración en el fuentes sistema externas. inmunológico, Cualquier profe. alteración del estado fisiológico o la Alteraciones de la estructura del salud cuerpo y la biológica, mente. o sea, ¿Qué es la parto. pérdida del estado de bienestar? ¿Es un desequilibrio de algún campo físico, social o mental de una persona? Ya. Es una La alteración enfermedad es una fisiológica de alteración todos del los estado normal del organismos. organismo. Es cuando Ya. el cuerpo, la mente o las dos cosas no funcionan bien. Es cuando una persona no tiene normal el equilibrio. Una Ya. alteración del estado físico. Es una alteración, sí, sobre todo del funcionamiento de los organismos. Y esto se manifiesta a través de signos y síntomas. ¿Sabemos lo que es signos y síntomas, estimados jóvenes? Signos son algo Los que signos es son fijo, aquellos que se pueden ver, mientras que los síntomas es algo variable y objetivo, no, síntomas. subjetivo. Algo que se Ya, puede ver. ya. Signos. Signos. Acuérdense de todo esto para toda su formación. Signos relacionados con todo lo objetivo, todo lo que se puede percibir a través de los sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿no ve? ¿Cuáles son esos sentidos? Vista, gusto, olfato. Vista, 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 olfato, gusto, vista, olfato. tacto. Muy bien. Entonces, todo aquel signo que se pueda percibir, o sea objetivo ante nuestros sentidos, es considerado signo. Ejemplo, a ver, si yo veo un paciente, digamos, viene a la consulta y empieza a vomitar, veo que está vomitando. ¿El vómito es un signo o es un síntoma? Es un Un signo. Es un Sería signo. considerado como un Signo. síntoma. Síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma. Un Ahora, signo. Porque el, pues, Depende de cómo se vea. el vómito es un signo. ¿Por qué? Yo lo puedo ver el vómito, puedo medirlo. Lo vacío en un frasquito y mido, había tenido vómitos de 250 ml. Es un signo, el vómito. Ahora, si ese vómito yo veo que es un vómito fecaloideo en algunos pacientes, tienen estas características, sobre todo en los pacientes con obstrucción intestinal alta, presentan vómitos fecaloideos. Yo me acerco el frasco y vuelo, auta, esto es un vómito fecaloideo, o sea que es caca. Entonces, digo, estoy percibiendo con mis sentidos, tanto con la vista y con el olfato. Digo, este es un vómito fecaloideo. Ahora, se puede hacer de la misma manera con los demás sentidos, como cuando auscultamos un corazón de un paciente con insuficiencia cardíaca, podemos auscultar soplos, desdoblamientos y todo ese tipo de alteraciones a nivel cardíaco, o se puede auscultar. Además, con el tacto también se puede auscultar algunos signos, como en pacientes que tienen dermatitis atópica, tienen reseca la piel, tocamos ahí, decimos, este paciente tiene una piel reseca. Entonces, todo lo objetivo que se puede visualizar o se puede percibir con nuestros sentidos son los signos. Ahora, la parte de la gustación, o sea, el sentido del gusto. Antes, en la antigua medicina, sí, en pacientes diabéticos se les pedía que orinen y se tomaba un poquito de orín para percibir si tenía azúcar. Actualmente no se hace eso por medidas de bioseguridad, sobre todo. Se puede utilizar otro tipo de estudios laboratoriales para determinar. Profe, una preguntita. Una Dígame, preguntita. dígame. Póngase, si se bebe esa orina o si se prueba, ¿podrías tener una infección, algo así? Sí. No, no podrías tener, pero yo creo que nadie lo haría. Antes sí se lo hacía, sí se lo hacía. A menos que, digamos, si tú tomas una orina con infección urinaria, en teoría que tenga el paciente infección urinaria, vas a tomar una pequeña cantidad, la cual va a ingresar en contacto
ácido clorhídrico de tu estómago y va a ser eliminado obviamente las bacterias. Va a tener una poca cantidad, a menos que tomes 200, 300 ml, que no creo que lo haga, ¿no? No creo que lo haga. ¿Ya? Ahora, vámonos con síntomas. Síntomas es todo lo subjetivo, o sea, lo que no se puede percibir con los sentidos y que es referido por el paciente. A ver, ¿yo puedo percibir el dolor de los pacientes? Puedo decir, ah, sí, siento tu dolor tu dolor cólico de vesícula, siento tu dolor. El dolor No, entonces, no se puede. No se puede. Puede. las ¿Son náuseas son, subjetivos? las náuseas son síntomas o signos. Síntomas. 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 Va antes de un signo. Síntomas. Muy bien. Entonces, yo no puedo percibir las náuseas en un paciente. Ah, sí, percibo desde aquí tus náuseas. No, no puedo Doctor, percibir. buenas noches. Disculpe la Bueno, consultita. dígame. ¿Está cambiando lo que son las diapositivas? Es que le comento que solo veo que dice estado de salud y enfermedad, o solo son conceptos. Estamos ahí, justamente en estado de salud. Ahorita Ah, estamos muchas gracias. relacionados con signos y síntomas, ¿ya? Bueno, pues entonces si hemos acuñado esos términos y conceptos que son muy importantes para su formación, que son los signos y síntomas, vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de las constantes vitales. Las constantes vitales que son muy importantes dentro de nuestra formación. Esto para valorar las diferentes variaciones que se puedan presentar en el estado de salud del paciente. ¿Cuáles constantes conocemos? La temperatura, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno y por último el nivel de conciencia. Todas esas lo vamos a llevar, ¿ya? Vamos a volar un poquito de aquí para adelante para poder alcanzar y terminar este tema, ¿ya? Jóvenes, al final me van a realizar las preguntas, ¿ya? Les voy a pedir eso, ¿ya? La temperatura relacionada sobre todo con una magnitud física, ¿ya? En medicina, eh, medimos mediante centígrados. La escala es centígrados, ¿ya? Ahora, si hablamos de temperatura corporal, hablamos la medida del calor que va a producir el cuerpo. Y esto va a estar relacionado con un equilibrio que tiene que ver entre la generación de calor y la eliminación de la misma, ¿ya? ¿Y qué órgano va a cumplir la función de preservar sobre todo el calor a nivel corporal? Es la piel. También hay algunos segmentos del cerebro que también cumplen una función importante para la preservación del calor. La piel, digo que es un medio, o sea, es un órgano, es el segundo más extenso de toda nuestra economía corporal, que cumple la función de la protección del medio interno, o sea, todo lo que hay adentro, hacia el medio externo, ¿ya? Y dos, también juega el papel de una basera, ¿ya? Sobre todo para la pérdida de calor y pérdida de líquidos. Por eso es que en pacientes que tienen algún tipo de patología, como la pérdida sanguínea masiva en pacientes con shock hipovolémico, es primordial precautelar la temperatura en estos pacientes. Y es así como se dice que en pacientes con shock hipovolémico se produce la muerte por tres causas. Uno, la hipotermia. Dos, la acidosis metabólica. Y tres, la hipocoagulabilidad. Es la triada de la muerte conocida en este tipo de pacientes. Hay otro tipo de pacientes en los cuales también pueden verse alterados la pérdida de temperatura corporal, como en pacientes que tienen quemaduras extensas, por ejemplo. ¿Ya? Si hablamos de la temperatura corporal, ya lo normal en un paciente, o ustedes deben estar, o algunos que están resfriados deben estar con fiebre, obviamente, pero los que estamos normalitos y que no Yo, estamos, profe, los que estamos normal,
la temperatura corporal es de 36 a 37,5. Cuando la temperatura se eleva por 37,5 a 39,5, se describe como fiebre. Cuando se incrementa la temperatura por encima de esos valores hasta 41, denominada fiebre alta, y valores, valores de temperatura mayores a 41 es hipertermia. Por lo contrario, cuando encontramos valores de temperatura menores a 36 grados centígrados, vale decir, por debajo de 36, 35,8, 7 o 6, se denomina hipotermia. Hay algunas condiciones las cuales pueden incrementar o disminuir la temperatura. Si hablamos de la disminución, hablamos de casos como les había comentado, el shock hipovolémico por la pérdida de temperatura se puede producir una hipotermia. En los pacientes con quemaduras extensas también se puede producir. En pacientes que están sometidos a bajas temperaturas, igual les puede dar hipotermia. Por lo contrario, en pacientes que presentan fiebre o fiebre alta o hipertermia, se van a relacionar con diferentes tipos de patología, no solamente las patologías eh, infecciosas, también pueden incluirse ahí las patologías inflamatorias, las patologías neoplásicas o otras patologías que pueden incrementar la temperatura en este tipo de pacientes. Es por eso que es muy importante saber la temperatura corporal. Ahora, si hablamos de la frecuencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta, uno, el término que es frecuencia. Si hablamos de frecuencia, tenemos que saber que es el número de veces en el cual se repite un fenómeno, ¿ya? La repetición de un fenómeno en un periodo determinado. Les doy un ejemplo, un pequeño ejemplito. ¿Cuántas veces nos bañamos a la semana? O sea, el fenómeno sería ducharse. Y el periodo, semana. Puede ser 2 o 3 veces. A nivel La Paz, la mayoría yo creo que se ducha 5 o 6 veces, o algunos una vez al día. En otras regiones, bueno, pues algunas veces 2 veces al día. En Santa Cruz, ven y que no se soporta el calor, ¿no? Entonces va relacionado con eso. La frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno o ciclo en un tiempo, en un periodo o tiempo determinado. ¿Ya? En tal sentido, la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que se presenta en un minuto. ¿Ya? La cantidad de latidos que se presenta en un minuto. Y esto lo vamos a percibir mediante un aparato que es el fonendoscopio o el estetoscopio también denominado. ¿Ya? Ahí está todas las partes que tiene este aparato, que es muy útil, sobre todo para valorar cavidades, ya sea cavidad torácica o cavidad abdominal. Es imprescindible el manejo de este tipo de dispositivo o aparato. Bueno, si hablamos de la frecuencia cardíaca, tenemos que hablar de los focos de auscultación. Existen 5 focos de auscultación. Está el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio, el mitral y el tricuspidio. Cada foco tiene una connotación ¿Puede volver semiológica. a repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué parte Los quiere? focos, perdón, los tipos de focos. Ya, focos. Existen 5 focos, ¿ya? Aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, mitral y tricuspidio, ¿ya? Cada uno tiene una connotación semiológica, ¿ya? Y también está relacionado con las patologías que se pueden asentar, ya sean las insuficiencias cardíacas, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interauriculares, todos esos se pueden, ¿ya? Ahora, si hablamos de la frecuencia cardíaca, es muy importante y ustedes desde ya que se están metiendo a este tren que es la salud, El grabar ese de payasitos. se, Era que me maquille de se payasito. tienen, ¿Por qué por payasito? favor, apaguen sus audios, jóvenes. Bueno,
La frecuencia cardíaca. Lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Lo normal. Ahora, ¿cuándo decimos que es bradicardia? Cuando es menor a 60 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, se denomina bradicardia. Lo contrario, cuando decimos taquicardia, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Tanto la bradicardia como la taquicardia igual tienen connotaciones diferentes o causas o factores diferentes. La bradicardia más relacionada con patología cardíaca, insuficiencias cardíacas, ya sea la tricuspidia, la mitral o comunicaciones, ¿ya? Que pueden producir bradicardia. En cambio, la taquicardia puede también estar relacionada con patologías cardíacas, pero es más relacionada con patologías infecciosas, inflamatorias y en algunos tipos de cánceres que pueden estar relacionados la taquicardia. Ahora, si hablamos del pulso, lo definimos como una onda de expansión y contracción rítmica de las arterias que va a estar causada por el bombeo de la sangre desde el corazón. Los vasos que se examinen en el pulso son las arterias y no así las venas. Las venas contienen mayor cantidad de elastina, lo cual hace que se distiendan con mayor facilidad y no produzcan resistencia. En cambio, las arterias tienen menor cantidad de elastina, lo cual hace que produzcan resistencia y en cada bombeo se distiendan levemente y produzcan ese golpe o de contracción del corazón. Es por eso que se valoran las arterias. Ahora, los diferentes lugares o sitios donde se puede tomar el pulso varían, ¿no? El más utilizado es el radial, ¿ya? El humeral. Después le siguen el cubital, tibial posterior, medio, popliteo, femoral, axilar, carotidio. Cada uno igual tiene el por qué se puede tomar ahí. Un ejemplo, el pulso carotidio. ¿Cuándo lo tomamos? En pacientes. Les voy a colocar el mismo ejemplo. Un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante, puede ser una hemorragia digestiva alta, que ha sangrado harto por el estómago, tiene una úlcera sangrante activa y ha perdido bastante sangre, por lo menos unos 2000 ml, digamos. El paciente está blanco, está con anemia severa. Van a notar en este tipo de pacientes que los pulsos periféricos no van a estar presentes, porque el corazón y el organismo es sabio, entonces dice, tengo que dar el aporte a órganos diana, cerebro, riñones, que son los dos órganos diana importantes y aparte de la parte gastrointestinal. Entonces, da el aporte a esos órganos y disminuye el aporte a nivel periférico. Es por eso que a veces no se puede percibir en esos sitios que ya los había citado, ¿no ve? No se puede percibir. Y si tú te vas a vasos grandes como la carótida, entonces tú tocas el pulso y ahí está presente. Si bien se ve casi imperceptible, a veces filiforme, pero está presente, ¿ya? Igual en las diferentes localizaciones se puede hacer igual. Se puede colocar otro tipo de enfermedades por qué se puede utilizar este tipo de pulsos, ¿ya? Pero el tiempo también es muy importante. Hubiera querido tener un poquito más de tiempo, pero lamentablemente tenemos que volar. Si hablamos de la frecuencia respiratoria, es el número de respiraciones o ciclos que se realiza en un minuto. Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Lo podemos verificar la respiración mediante tres métodos: métodos directos, indirectos o métodos de medición. Si hablamos de los métodos directos, tenemos que utilizar el mnemotécnico MES, el cual la M nos dice que tenemos que mirar las incursiones o la expansión del tórax que pueden tener estos pacientes. Tenemos que ver, podemos ver. Escuchar, nos asomamos la cabecita hacia las fosas nasales y podemos escuchar la salida de aire a través de las fosas nasales.
Y de la misma manera, igual podemos sentirlo, la salida de aire caliente a través de las fosas nasales. Entonces, MES es el mnemotécnico mirar, escuchar y sentir. Si hablamos de los métodos indirectos poco utilizados en medicina, ¿ya? Se puede utilizar una superficie plana, pulida, lisa, para poder acercar al paciente y ver que esa superficie se empaña. No se utiliza mucho, pero de que lo tienen que conocer, sí. Y por último, los métodos indirectos, en los cuales incluye las espirometrías para ver la capacidad, sobre todo respiratoria, en pacientes que tienen diferentes tipos de patologías como el tromboembolismo pulmonar, como los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ese tipo de pacientes sí es utilizado la espirometría, la gasometría arterial para cuantificar la cantidad de oxígeno que tiene la hemoglobina a nivel vascular. Y por último, la capnografía, que puede ser es utilizado en pacientes que utilizan ventilación mecánica, pacientes que están en terapia intensiva, pacientes que están siendo sometidos a alguna intervención quirúrgica. En ese tipo de pacientes, la capnografía es muy importante. Si vemos las diferentes alteraciones de la frecuencia respiratoria, está la disnea, que es la sensación de dificultad respiratoria, está la apnea, que son periodos sin respiración, la ortopnea, que es la dificultad para respirar cuando uno está acostado. Bueno, no todos tienen ortopnea, sobre todo si hablamos de pacientes, los pacientes que tienen anasarca, o sea, quiere decir un edema generalizado a nivel de todo el organismo, en ese tipo de pacientes tienen una retención de líquido y eso condiciona a que las respiraciones o los movimientos pulmonares sean dificultosos. En pacientes que tienen obesidad mórbida, a este tipo de pacientes igual presentan ortopnea, que tienen dificultad para respirar cuando están acostados. La taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cuándo se dice taquipnea? Cuando la respiración es mayor a 20 respiraciones por minuto. Lo contrario, bradipnea. Cuando decimos cuando es menor a 12 respiraciones por minuto. Si hablamos de la presión arterial es la fuerza con la cual va a ejercer la sangre contra las paredes de las arterias. Y esto va a ser bombeado por el corazón. Va a haber dos presiones, las cuales tenemos que valorar. La presión sistólica cuando se contrae el corazón y la presión diastólica cuando se relaja el corazón. ¿Ya? No olvidemos. Presión sistólica cuando se contrae el corazón y presión diastólica cuando se relaja el corazón. Los sitios de toma más frecuentes son a nivel de la arteria humeral, la arteria radial, la arteria tibial posterior y la arteria poplite. Se puede tomar en cualquiera de esas localizaciones, pero las más fidedignas y las cuales te lanzan datos verdaderos son sobre todo la arteria humeral, ¿ya? Y es la más utilizada. Si hablamos de las categorías de la presión arterial, como habíamos dicho, lo normal de presión arterial, si hablamos en la parte sistólica, es de 90 a 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? La presión sistólica es normal de 90 a 120 milímetros de mercurio. Si hablamos de la presión diastólica, es de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? Como vemos, ambas presiones son muy importantes. Ya después podemos ver las diferentes variaciones en las cuales se puede presentar la presión arterial, en la cual está elevada, puede estar disminuida, una hipertensión tipo 1, tipo 2, una hipertensión grave y cuando es una emergencia hipertensiva. ¿Ya? Si hablamos de la saturación de oxígeno, es el porcentaje de hemoglobina en los glóbulos rojos que está cargada con oxígeno. Y esto va a ser descrita por este aparatito que es el oxímetro, ¿ya? Esto va a ser muy importante para saber cuánto de hemoglobina está oxigenada y se puede hacer el intercambio a nivel de los alveolos. Y si hablamos del transporte de oxígeno, obviamente que tenemos que hablar de las vías respiratorias tanto superiores como inferiores y también el intercambio gaseoso. Las vías respiratorias superiores están constituidas por la cavidad nasal,
los senos paranasales que ayudan sobre todo a que el aire no entre frío, se vuelva tibia y no puedas desecar la mucosa de la faringe, como, así como también de la laringe. Ya en las vías respiratorias inferiores tenemos obviamente a la tráquea, tenemos a los bronquios de gran calibre, a los bronquiolos de menor calibre, los alveolos y también los pulmones, que cumplen la función de llevar aire y oxígeno a los demás órganos. Y ahí tenemos el intercambio gaseoso. La función fundamental de los alveolos es el intercambio gaseoso, o sea, de oxígeno, que va a llevar las arterias hacia todo el organismo. Lo que les había dicho, el oxímetro es el aparato o dispositivo que se utiliza para medir la cantidad de oxígeno que existe en la hemoglobina. ¿Ya? Esto lo va a hacer en relación a una luz infrarroja, la cual va a poder captar esta hemoglobina. ¿Ya? Ahí tenemos las diferentes escalas de saturación. No es lo mismo saturar a nivel del mar que, que saturar acá en La Paz, que nosotros estamos a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces la saturación de oxígeno o la captación de oxígeno es mucho menor en nuestro medio en relación a aquellas personas que viven a nivel de la costa. Y ahí podemos ver las diferentes también alteraciones como la hipoxemia leve, la hipoxia moderada, la hipoxia severa, que también están relacionadas con y tienen variaciones en relación a la altura en la cual uno vive. Si hablamos ya del nivel del estado de conciencia, tenemos que hablar que el estado de conciencia es aquel en el cual vamos a estar en estado de alerta y vamos a poder percibir nosotros por sí mismos, así como también el entorno en el cual nosotros vivimos. Y vamos a estar obviamente en plena vigilia. Si hablamos ya de alteraciones en el estado de conciencia, podemos describir el confuso, aquel paciente que está desorientado, tiene un deterioro del pensamiento y respuesta. ¿Ya? En este tipo de pacientes están desorientados algunos en tiempo, espacio y persona. ¿Ya? En pacientes que tienen delirio, además de estar desorientados en tiempo, espacio y persona, están ansiosos, inquietos, presentan alucinaciones. Ya si hablamos de los pacientes somnolientos, son aquellos que están medio entre dormidos, presentan grados de adormecimiento. Si hablamos de los pacientes de estupor, estos pacientes van a tener una falta de reacción excesiva, sobre todo en el largo adormecimiento que pueden tener. Y por último, coma, ya es un estado profundo de inconsciencia en el cual están incluidos estos pacientes. Para valorar la escala de el estado de conciencia, nos valemos de la escala de coma de Glasgow, tomando 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Son los 3 parámetros que se toman para valorar el estado de conciencia. ¿Cómo valoramos el estado de conciencia? Mediante la graduación de cada uno de los parámetros. Lo normal es 15 sobre 15. Lo patológico ya es disminuyendo ahí. En pacientes que tienen un Glasgow de 7 sobre 15, son aquellos pacientes que están inconscientes y los cuales necesitan un apoyo ventilatorio. Cuando se dice que tienen un Glasgow de 3, son pacientes que están en coma. Ahí están los parámetros que utilizamos: la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. Cada una igual lo colocamos dependiendo lo que encontremos en el examen físico. Si, imaginemos si tenemos un paciente que responde a una orden verbal, le decimos cuál es su nombre y abre los ojitos, ya tiene 3, ahí tenemos 3. Si en la parte verbal las frases que nos dicen son confusas, bueno, le colocamos un 4, hasta ahí tenemos 7. Y si en la parte motora localiza el dolor, tenemos ahí 5, entonces sumamos 3 más 4 más 5, tendría 12 de Glasgow. Y ahí vamos catalogando el paciente en qué estado está. Puede estar confuso, puede estar somnoliento, dependiendo
la graduación que le demos a cada uno de los parámetros, ocular, verbal o motor. Y ahí tenemos todos los parámetros que tenemos que valorar en el paciente. ¿Ya? Tenemos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación y, que es muy importante, el estado de conciencia. Bueno, pues, sin más que decirles, hasta ahí sería nuestro tema de generalidades. Si bien hemos volado, es un poco largo este tema. Quería acabarlo con ustedes. Espero que les sirva este tema. Si tienen alguna duda, yo presto para poder colaborarlos. Doctor, una consulta. Dígame. Habló sobre la temperatura corporal, después habló sobre el shock hipovolémico, que hubo Ya. 3 casos. ¿Cuáles serán? 3 casos, no, la triada de la muerte. Era Perdón. hipotermia, acidosis metabólica y hipocoagulación. ¿Ya? Bueno, pues creo que tienen otra clase, ¿no ve? Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, yo presto para responder. Tenemos un minuto para las preguntas, así para que me vaya a mi otra clase y ustedes puedan pasar su clase. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de emergencia y urgencia? ¿Ya? La emergencia es aquella situación en la cual tenemos tiempo para poder realizar un buen examen, poder realizar. Por favor, sus audios lo pueden apagar. Ya, como le estaba comentando, la emergencia es aquel estado en el cual nos da tiempo para poder realizar un examen físico y un examen laboratorial o ecográfico. Nos da tiempo, aquella patología que nos da tiempo para poder realizar. En cambio, urgencia es aquella en la cual no tenemos tiempo ni siquiera para poder realizar laboratorios, ecografías. Y en la urgencia hay altos riesgos de pérdida de la vida. Doctor, una duda. En las diapositivas se observaron varios cuadros con diferentes grados de lo que sería la presión, la temperatura. Ahora, en el examen van a entrar absolutamente todos. Por ejemplo, el más largo era el de la presión arterial, que mencionaba en varios lugares, según la altura, ¿verdad? Ahora, en el examen van a entrar absolutamente todos, o ¿cuál sería mejor o más recomendable, digamos, memorizarlo? No les puedo dar no les puedo dar la respuesta, mis estimados jóvenes. Lo que sí tenemos que saber es que les afectaría que sepan los valores normales, ¿ya? Pero no les puedo decir si va a entrar o no va a entrar o qué tienen que estudiar. No. ¿Ya? Listo, pues. Entonces, Doctor, disculpe, con respecto a los horarios en la semana, ¿cuáles van a ser y qué libro se sugiere para esto de lo que estamos pasando? la última pregunta. Los horarios son muy importantes. Vamos a llevar en este horario de las 19 horas hasta 19:45 para la clase, que me extendí, ¿ya? Solamente Profe, vamos a llevar disculpe, ¿qué asignatura es? soporte. Vamos a llevar los 19 a 19:45. Nada más. Ahora, si hablamos de bibliografía, es variada la bibliografía que estamos tomando los médicos, el BBC, Entonces, lo que les recomiendo es que atiendan bien la clase, si pueden grabarla, ideal, si la pueden grabar, si pueden tomar captura de las diapositivas, de ahí va a ingresar igual el examen, ¿ya? Bueno, pues, que tengan buenas noches. No, pero dijo, ¿Nos por va a favor, pasar las diapositivas? nos vamos a pasar la clase, por favor. Buenas noches. Hola. Doctor, ¿qué días vamos a pasar clases? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.